Muy buenas chavales, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo para el canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, de verdad, muchas gracias por estar aquí, chavales. Que nada, hoy venimos con el siguiente partido de Torment, ¿vale? Que bien os dije que iba a ser hoy jueves. Bueno, yo estoy hablando antes, pero vosotros lo estáis viendo el jueves. Y nada, ya va a ser el partido de momento último de la semana, ¿vale? No sé cuándo volverá a jugar Torment. Yo intentaré estar atento. También, como me llevo bien con los jugadores de Torment, pues les preguntaré en plan, ¿cuándo tenéis torneo? Tal, ¿cuándo tal? Para estar medianamente atento y poder subirlos al canal, ¿vale? Entonces, nada, eso. Esto lo vais a ver el jueves. Mañana viernes, ¿vale? Haré directo, ¿vale? Bueno, no voy a subir vídeo, haré directo. Más o menos empezaremos sobre las 8 o 9 de la noche. Más o menos, ¿vale? Cuando sepa la hora, pondré una publicación por YouTube, ¿vale? Para que lo sepáis, ¿vale? Simplemente me imagino que la publicación os saldrá. Solo he puesto una de momento y no sé realmente si lo leéis, pero bueno, yo lo pondré para que sepáis la hora exacta, ¿vale? El directo tratará sobre, bueno, exponiendo y retratando a Cienfuegos On, que ya sabéis que, bueno, que cariñosamente le llamamos bot. Y nada, eso será mañana viernes, ¿vale? Entonces, en el día de hoy, vale, vamos a ir con el partido de hoy que toca Torment contra, ¿cómo era? Infinity, eso. Iba a decir Infamous, soy Tommy Ganigas. Contra, contra Infinity, bueno, equipo francés, ¿vale? Entonces, Francia contra España, ya sabéis que hay una gran rivalidad entre mi país y el país de Francia. Entonces, a ver qué tal. Primera partida van con Plaga, ¿vale? Segunda partida van con la Artista, que ya sabéis que es, yo creo, mi segundo mejor killer de todos los que juego, creo que es mi segundo mejor. El primero es la enfermera. Tengo un buen nivel con ella, pero me encantaría ver a los killers de Torment y de Infinity, porque solamente puedo aprender algo, casi seguro, porque, vamos, son jugadores mucho mejores que yo. Y tercer partido con Doctor, ¿vale? También me encantaría, ojalá que sea un 2-1. Me da igual quién gane, pero ojalá sea un 2-1 porque Doctor también me gusta mucho verle ya que fue mi primer main. Así que nada, artista, Plaga se juega en granja, ¿vale? Creo que es la granja que tiene el main con la ventana y con la puerta rompible, que es un main que está decentillo, por así decirlo, y hay palets y tal. O sea, digamos que alrededor de main hay palets para cubrirse. Eso es un mapa, bueno, los supervivientes se pueden defender bastante bien, la verdad. Pero bueno, el killer también puede hacer cosas, ¿eh? No es que el killer aquí vaya a perder sí o sí. Y vamos, sinceramente, una plaguita, yo creo que es hacerse 4 cuelgues. Yo creo que se va a hacer 4 cuelgues perfectamente. Una muy buena partida serían 7, por ejemplo, ¿vale? 7 o más, obviamente. Y de addons el addon morado este básicamente hace que el poder te dure 20 segundos extra. Ya sabéis que el poder de la plaga dura 1 minuto de base, ¿vale? Pues con este addon duraría 1 minuto y 20 segundos. Es un addon que está muy fuerte, ¿vale? Muy, muy fuerte. Y la manzana amarilla para tener, en vez de tener una fuente, ya sabéis que la plaga tiene de base una fuente ya corrupta, pues gracias a la manzana amarilla tiene dos, ¿vale? Entonces, digamos que va a tener durante la partida 2 minutos 40 segundos su poder. El poder de, ya sabéis, el fuerte de la plaga, que es de tirar el vómito negro para herir o tirar al suelo. Y de press va muy, muy bien el desconcierto para sac, para main, un jungle gym que te puede salir. Pues ya sabéis que la plaga la mayor parte de la partida es M1, ¿vale? Pese a que los suplentes estén heridos, sigue siendo M1. Entonces el desconcierto le hace tener esa fuerza de persecución, pese a que no tenga el poder fuerte. Y nada, erupción con gancho flagelante, la verdad es que muy buena lección de punto de intervención, que ya sabéis que a la plaga la viene genial porque al principio se dedica a vomitar los motores. Este vamos con la partida. Primero Zynox, que ya sabéis es el main killer de Torment. A ver qué tal. Si os fijáis aquí, ya empieza vomitando palés, vomitando ventana. ¿Por qué? Porque si el superviviente hace algo, ya sea saltar ventana o tirar el palet, se infecta, ¿vale? Entonces ya ahí empieza la carrera. Esto es muy importante que lo hagáis, ¿vale? Con la plaga. Vomitar las cosas para que los supervivientes ya empiecen a infectarse.
Vale, perfecto, muy bien. Ha visto a la Claudia que estaba justo al lado, entonces vomita esta, la deja, ya se quedará herida y se viene por la Claudia para infectarla, porque él sabe que el motor de la izquierda lo tenía libre. Entonces, decisión muy correcta. Oh, it was so nice. We had to do it twice. And we're doing 2 games. We're doing 2 games today. So we've got a lot of time together. And I am glad. And some good content as well. As French Looper, I imagine, will be almost ready to be insta-down. Aquí le va a encerrar. Aquí le va a encerrar, ¿vale? No va a dejar que vaya ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Porque es una ventana muy, muy mala. Entonces aquí simplemente va a intentar hacer amagos, echarle un poquito de pota y herirle, ¿vale? Porque aquí el suplente se sigue aquí, está muerto, ¿vale? Y no le queda mucho, ¿eh? Not quite enough just yet as Zynox chasing around the L wall. A nice time flashbang lets her vault the T, but she's got to be close now. Takes the hit. The broken status effect didn't quite come in time, and she survives for a little bit longer. Aquí error de Zynox. Creo que ese hit podría haberse aguantado. Ese hit podría haberse aguantado. Pero bueno, tiró un poquito por timing, en plan, a ver si justo se infectaba y lo tiraba. Pero no. Y le deja. Interesante. Erupción. Va a pillarse a fuente, yo creo. Sí, me lo imaginaba. Sí, me lo imaginaba. Muy buena aquí Styx. La tira perfecto el poder, la tira muy bien, pero Styx estaba hábil esquivándolo. Ya. Bien, agachándose. Bien. Muy bien, muy bien. Como sabe que va a caer, se va a la esquina y fuera, ¿sabes? Vale. Erupción un motor, han hecho un motor. Bastante bien el early, bastante bien el early. Ha infectado a 2, ha tirado uno rápido. Bastante bien. Le han hecho un motor nada más. The Plague's power is super, super oppressive. Once she's got her Vile Purge, it's really difficult to dodge anything. Nancy recognizes that. Un golpe de suerte contra este killer no está del todo bien, porque te puede infectar, te deja, o sea, no te persigue, te quedas herido y pierdes golpe de suerte, por así decirlo. Pero bueno. Como hay tantas pers baneadas, es lo único que te queda. Que sea una per buena. Pero contra la plaga no es muy buena, por así decirlo. Contra otro killer sí. Ha metido full W hacia la izquierda, ¿no? No ha metido... Ha ido hacia la izquierda, ¿no? Vamos, he visto la claudeta hacia la izquierda, creo. A ver, sí. Podría haber ido por ella, ¿eh? No sé si la clave tenía sprint, no estoy seguro, pero podría haber ido por ella perfectamente en vez de pegar la pata al motor, la verdad, pero bueno. Está bien. ¿Veis lo que dura el poder? Dura muchísimo. Es una barbaridad lo que dura. Dura una auténtica barbaridad. Solo pueden venir 2 a rescatar, ¿vale? Solo 2. Ahí va. Error de Zynox. Aquí error de Zynox, debe haber pegado M1. M1, luego otro M1, tiras a Cirial y si eso le infectas en el suelo, ¿vale? Si tenéis un superviviente le podéis infectar tanto en el suelo como en el gancho. No le vais a infectar, ¿vale? Porque el infector sabéis que tarda un tiempo en progresar, pero bueno, ya va a quedar un poco infectado. Por cierto, un consejo, si jugáis de superviviente contra una plaga, si andáis, la infección no sube, ¿vale? La infección solo sube bueno, que yo sepa, de 2 maneras, corriendo o reparando, ¿vale? Si andáis, la infección se mantiene quieta. Yeah, he just didn't care. He ran in without a care in the world. Maybe he didn't even realize Plague was Yo there. tunelé. He just went in, and what that means is because Plague didn't hit No llegas. No llegas. No. Aquí muy mal Sticks. Nancy does go down pretty soon though afterwards to an M1 on a jungle gym, so maybe not exactly what Infinity were hoping for there, but a nice play from Serial, who I think's perk of Desperate Measures helped a little bit there. Ahora sería muy buen momento para pillar otra fuente. Muy buen momento sería ahora.
La tiene muy lejos, la puta. Tiene la fuente súper lejos. Pero ahora sí es el momento ideal. Tienes a 2 heridos, cuelgue. Solo hay uno sano, pero claro, está tomando por culo la fuente. Posiblemente vaya, ¿eh? No sé si va a ir, pero posiblemente vaya. Aquí mete la erupción. Muy bien hecho. No se va a ir. No, es que no merece la pena. Es que está tomado por culo. Tengo un poquito mala suerte, la verdad, con la fuente. Vale. Van a dejarla morir, yo creo, chicos. Creo que van a dejarla morir. A no ser que Nox esté por ahí, pero me da a mí que no. Is that none of the survivors who we saw on generators are going to be able to finish them before the unhook, so they have to get off them and interact with the play before they can safely pop some generators. And they might just let their teammate die. Yes, that gen pops, but the teammate does die. Nancy goes down. We're down to 3 survivors, but with 2 generators. No, que tiene sprint de 6. Pues la Claudia no tenía sprint. Claudia tenía agilidad, creo. No, perdón. Claudia tiene que quedar equilibrada. Agilidad tiene Nox. Aquí es fuente. Fuente. Bien. Bien, Zynox aquí. Buena decisión. Porque a lo mejor está en persecución y a lo mejor no vuelve a pasar por esta zona nunca más en la partida. Dado que tiene 3 generadores en otro lado. Están reparando muy bien, el equipo de Infinity. Están reparando muy bien. Ya digo, todavía tiene la partida en su mano. Muy bien. Jugándose con estructura. Y aquí está muerto. Aquí Plaga entra con el vómito preparado por la puerta y digo al que vayas a ventana o a palet, no llegas. Pues te hace un barrido de izquierda a derecha y no llegas. Entonces pega primero el barrido de la ventana al palet y digo, no puedes hacer nada. Gancho flagelante. Al lado. Habrá usado gancho flagelante, ahora lo veremos. No he utilizado gancho flagelante. No lo he usado. Por poco. Y va a campear aquí. Nox queda herido. No va a ir. Va a quedarse por aquí. Y ahora los suplentes tienen que empezar otro motor, ¿vale? Este motor ya no pueden cogerlo. Tienen que empezar otro ahora. Y lo saben. Se ha quitado Cirial el poder. Claro, pero se lo han quitado en la zona del otro lado, que saben que ahí, si va la plaga, no le rentaría nada. Entonces se quitan el poder en otro sitio. Porque es el que va a rescatar, ¿vale? Por eso se quita el poder, porque va a rescatar. Ir herido no, es imposible. No va a poder. La draga va rara, sí. No da pasos, tío. La draga, la plaga, perdón. Y se vuelve. Y se vuelve, claro. He's loving life. Oh, French Looper hits second stage there before the rescue. So French Looper, if they get downed again, it's going to be an instant elimination. Ahí la ha rescatado, pero French Looper tiene DS. Tiene DS. No tiene nada. No tiene nada. Tienen que bufar el DS, lo van a bufar ahora. En teoría en mayo, junio lo bufan el DS, pero es que esto no es normal, tío. Es que solo te sirve contra killers de full de M1. Es que contra los de killers no haces nada, es que son 3 segundos, 3 segundos es muy poco. La verdad. ¡Qué buena! Sacada de polla del compañero.
Sacada de polla, la verdad. Muy bien aquí Cirial. Into crouch taking, then into flashlight save. Really, really impressive showing. And that means that 3 survivors are staying alive. No one of them on the Le queda poco de poder, Le queda, pero poco. Error grande de Nox. Error grande. ¿Veis lo que le dura el poder? Le dura muchísimo, Lo cogió hace la tira. Gracias al lado morado. Y lo lleva a gancho flagelante. Gancho flagelante. Ah, ya está. Ha gritado Ace. Yeah, it's a second life they've given themselves with the DS and the flashlight save. I think you were right with Nox though. He wanted a bit of security at that short wall jungle gym. Tried to preempt him. Buen sprint. Buen sprint. Power. So yes, it's super good, but there are ways to avoid it. And I think he went down a little bit earlier before his time was ready. Nice. Error. With the blind should be able to get good distance, but I don't think Plague is too interested on him. Parece que está como con rojo, pero no. Está avanzando. Están reparando muy bien, Están reparando uno en un motor, otro en otro. Lo están haciendo bastante bien el equipo de Infinity. Pero Zynox está jugando muy bien. Está tomando buenas decisiones, no está haciendo fallos mecánicos. Y claro, ¿por qué se viene, aparte, por qué se viene Ace aquí? Porque se tiene el sprint, ¿vale? Es el único que llega a algo, ¿vale? Aquí cualquier persona no llegaría a nada. Pero él con el sprint sí que se lo puede permitir. Y se volverá, y se volverá. No, no se vuelve. Qué raro. Claro, está haciendo el motor. Bien, vigila por ahí. Adiós. Ostras, ha sido paleta aquí, qué suerte. Muy bueno. Y perfecto, ¿por qué? Porque Cirial tiene 0 cuelgues, ¿vale? El resto uno tenía Nox y French Looper tenía 2. Entonces, esto es genial que tira Cirial. El mejor objetivo posible. Así que creo que sabía que le iban a hacer el último motor. Ha dicho, mira, voy a por el Cirial y le meto un 3 cuelgues. Ahora se quitarán el poder tanto French Looper y Nox. Y no sé si van a intentar rescatar. No lo sé. No lo sé. A ver si lo intentan. Porque llevarse 3 cuelgues de Cirial es mucho. ¿Tiene sótano aquí? No, no tiene sótano. Se van. Pues muy buena partida de joder, lo diré. Soy gilipollas. De Zynox. Zynox es, ¿no? Vale. Ya, en fin, soy gilipollas. 3 cuelgues, 3 y 3, 6 y 2, 8 y 1, 9. 9 cuelgues está que te cagas, chavales. Yo creo que va a ganar esta partida. 9 cuelgues es Zynox. ¿He dicho Zynox? Bueno, Zynox. 9 cuelgues. Muy bien, la verdad. Vale, siguiente partida. Vale. Este partido debería ganarlo Torment. No hacerse 9 cuelgues por la plaga esta que te cagas. Vale, vamos a ver. Vale. Interesante, tanatofobia. Se quita desconcierto. A ver, te puedes quitar desconcierto. Si vas a chasear solo con el poder vamos a chasear, digamos, chases cortas. Está bien, tanatofobia. Es una perk normal, ¿vale? Solo se convierte en buena cuando los 4 están heridos. Pero ¿qué pasa? Que siempre va a haber uno que esté sano, ¿vale? Uno que se limpie y tal. Entonces, para mí, tanatofobia es que es una perk muy normalita, la verdad. Solo para que sea buena tienes que tener a los 4 heridos. Ya es muy difícil tener a los 4 heridos. Mismos addons. Ay, coño, y se ha puesto pim pam pum. El otro tenía erupción. O sea, lo ha cambiado erupción por pim pam pum. Ambas son muy buenas, es para gustos, pero las dos son muy buenas. A mí me gusta más pim pam pum, pero es para mi estilo de juego, ¿vale? A otro jugador le gustará más erupción.
Yeah, I think so, and primarily just because of the build we're seeing. I think they're very happy to kind of take lots of different chases. They've got Thanatophobia, they've got Pop, which is, you know, really big. If you're going to play aggressive style, Pop's a great perk to have because you're getting lots of hooks, which means you're getting a lot of gem regression. Also, just having a look around the map, as Nox is doing for us, the gen spread Están escondidos, creo. amazing to start with. We've got a little bit of Sí, están escondidos. Están dejando que pase intervención corrupta. No han tocado nada. Solo he infectado un motor, eso es cierto. So I think we are going to get a completely different playstyle and a bit more aggressive. And it seems like we're getting a bit of a stealth out from our survivors. Y el killer lo sabe que se están escondiendo. And this is giving me a little bit of nostalgia to 2019, 2020, where stealthing out Corrupt did so much damage to the killer, and we can see it still does. And this is Esto es muy buena estrategia, No hacer ni un motor hasta que pasen los 2 minutos de intervención corrupta contra plaga es muy buena. Porque digamos que le eliminas la perk por completo. Y a plaga le viene que te cagas esta perk. Si se la quitas, la fulminas. Muy bien, se están escondiendo muy bien. Están tomando una estrategia, os digo, muy pero que muy buena. Ah, F. Encuentra a Iván. Vale, bien. Parte de palet infecta. Y ya están reparando. Como ha pegado un compañero, se ponen a reparar. Obviamente es lo que hay que hacer. Yeah, it's an interesting start to things, but we're just going to jump straight back into it with a chase. Aquí tenía que haber, ves aquí ya, primer error de la plaga, que eso Zynox lo hizo muy bien. Aquí ya tenía que haber infectado la ventana. ¿Por qué? Porque cuando salta la ventana ya queda infectado, en este caso Zynox, pero la plaga no ha hecho. Solo ha infectado el palet. Vale, ahora lo infecta bien. Y se va. Muy bien, ¿vale? Hay que jugar con la plaga, ¿vale? Dejas infectar y te vas, Y ya cuando estén heridos, pues a lo mejor se quita renta por seguir. Entonces, si fijáis, Zynox se pone a andar para que la infección le suba lo más tarde posible. ¿Qué pasa, gordita? ¿Qué quieres? Aquí se le vio bastante bien a Steve. Vale, se protege bien a Steve y se va con éxito aplastante. Muy buena. Aquí bien usado el pared. Pilla distancia y se va para otra zona. Falla el poder. Error de Steve aquí. Aquí hay que esperar, chicos, a que entre un poquito más, ¿vale? Que entre un poquito. Que entre por aquí, más o menos. Que dé un paso dentro del sac. Pero si os fijáis, la plaga se mantiene fuera, ¿vale? No ha pisado un... Aquí os tenéis que fijar mucho en sus pies, ¿vale? Para saltar la ventana. Si mete un pie, que se meta un poquito, ya ahí sí que saltéis. Vale, pero aquí, ¿veis? No tal. Y aquí la plaga la ha hecho como que va y ha vuelto por dentro. Vale. Ventana cerrada. Y se va el Jungle Gym. Muy bien aquí Steve. Bien hecho, no quiero utilizar el sac. Y le deja. No le deja. Veis, aquí con desconcierto esta estructura sería mucho más débil, pero gracias a que no lo tiene, pues aquí Steve puede hacer un mejor loop. No, muy bien Steve, aguantando. Uf, ¿llega? Sí, llega. Muy bien aquí Steve. Cuidado que se le puede ir la partida con esta persecución, Se le puede ir perfectamente. Va al sac, me imagino. Bien hecho Steve aquí. Rodea y se va al sac. Ventana abierta ya. Muy bien aquí Steve. Muy bien. ¿Veis lo que os he dicho? Aquí Steve, perfecto. Ha esperado a ver si metía un pie dentro del sac, no lo ha hecho, entonces aguanta cercano a la ventana, ¿vale? Aquí lo que hace Steve, ¿vale? Lo voy a dar pausa para que lo sepáis también. Vale. Si os fijáis, Steve está pegado a la ventana. Pegado, o sea, pegado literalmente. Aquí, ya os digo, si veis que asoma la luz y mete un pie, aunque saltéis lento, ya sabéis, de manera rápida, pero de la manera ya sabéis que no es un fast bowl, es un medium bowl.
puede el killer llegar aquí, pero no llega con la embestida, ¿vale? Porque vosotros estáis pegados a la ventana. La embestida pone que son 3 metros. No, ¿qué cojones 3 metros? Muchísimo menos, 2 metros. Tiene que llegar el killer por lo menos hasta aquí para impactaros en la ventana. Entonces, al estar pegado, Steve se encuentra muy seguro y bien dicho que no salta. Bien. Y se va al palet. Muy bien aquí. Muy bien. Muy bien. Y le deja. Error de la plaga, ¿vale? La plaga tenía que haber dejado a Steve hace mucho. Pero ahora ha invertido mucho tiempo en perseguir a Steve y no lo ha convertido en cuelgue. Entonces, aquí la plaga, digamos que está jodida, la verdad. El problema es que tenía 2 fuentes en esta zona. Tenía que haber iniciado chases en esta zona. ¿Por qué? Porque con la fuente tener una chase, vamos, digamos que vas a tirar superviviente. O sea, es muy complicado que no lo tires. Pero se ha puesto a perseguir en la otra zona sin poder y contra gente tan buena, pues es muy difícil tirar, por mucho que estén ya heridos, ¿vale? Entonces la plaga, el error ha sido no iniciar persecución en esta zona con una de las 2 fuentes. Pilla poder, bien. Si le aguantan este poder, os se lo... buen sprint. Buen sprint. Qué bien aquí, Sina. Qué bien, Sina aquí. ¡Ay, qué pena! Qué pena, lo ha hecho muy bien, pero una pena que ahí la plaga sí que se iba a meter el stun, pero soltó el poder un pelín antes. Entonces, comió pared, pero soltó el poder. Lo había jugado muy bien, Sina. Aquí cae. Aquí cae, chicos. No tiene nada. Le ha quitado el poder, es cierto, porque al stunear a la plaga le quitáis el poder, pues si no lo sabéis, le quitáis el poder, vamos, la pota negra, pero no tiene nada. Entonces, al pozamen. Vale. Le mete la infección, como podéis saber, le tira al suelo y le mete la infección, ¿vale? Pero bueno. 3 motores. Yo creo que... Buah, y otro motor más, ¿no? GG's para Torment. Muy bien jugado. Va a subir el gancho flagelante, ahí está. Ahí está, buen gancho flagelante. That pain rest is coming in here because this allows Nox to have a little bit of more time during this trial here. Tienen que hacer todos los motores y escaparse 2. Porque si se mueren 3 serían 9 cuelgues. Vale, aquí... Ahí se ha limpiado Zynox, porque esa fuente antes no estaba. Y tunelea, obviamente. Tiene que tunelear. Si no, partidaza. A ver si Nasi tiene DS, no sé si tiene DS. Aquí no le va a impactar, por eso no tira el poder, ¿vale? Y aquí le está esquinando, ¿vale? Y aquí adiós. Muy bien aquí Sina yéndose a tomar por culo. Y de hecho se ha venido a la zona buena, ¿vale? Porque a Sina le interesa caer aquí. Porque si recordáis estaban haciendo el generador de main, ¿vale? Entonces ha caído súper alejado. Así que Sina aquí, perfecto. Me gusta cómo están jugando, muy inteligentemente. Muy seguros. Me gusta, man. Están jugando muy bien. ¿Verdad? No están cometiendo... Zynox ha jugado muy bien de killer. No ha cometido prácticamente ningún error, ni toma de decisión. Y de survey están jugando muy bien en conjunto. Pim pam pum aquí. Ahí intentó impactarle a través de tal, pero... Vale, siguiente por la ruta.
blood coming in, and hopefully this also means that we get a couple of downs and a couple of hook stages, because Nox is still running. Aquí no tiene nada. Ah, no rompe el palet. Hostia, yo pensé que sí. Is getting longer and longer, and the time is getting tighter. Zynox getting outplayed by a tree, forcing him back into this loop here. We see a little bit of running around, trying to delay. Va a irse full W también. Pero cuidado, claro. Ojito, esperanza. ¿Cómo se nota la esperanza, flipáis, mirar. Mirar. Mirar, ¿cuántas vueltas ha dado? Qué bestia, y ya está. Y ganan. 2 cuelgues y Zynox serían 3 cuelgues, 5. ¿Cómo se nota la esperanza, Qué locura. Yo eso que no diría nada. No tenía literalmente nada. Imaginaos que tiene algo. Contra un killer de 4,6, como es la plaga. Vale. Pues primer partido para Torment. Vamos con la artista. La artista en Crotus. Vamos, aquí la artista debería hacerse 4K, ¿vale? El único motor malo que no puedes defender es el de arriba de main, ¿vale? Porque ahí los cuervos no llegan, básicamente. Pero es el único motor, digamos, seguro para supervivientes. De hecho, es el motor central. Pero el resto, vamos, aquí lo normal es que se haga 4K. Es lo normal. Jugándola bien. Pero bueno. De addons va con las manos amputadas. Este addon lo que hace básicamente a mí... Lleva lo que... Yo llevo estos addons, ¿vale? Para mí son los mejores. Las manos moradas, básicamente lo que hace es que cuando tú tiras cuervos a un superviviente y le impactan, si hay otro superviviente cercano, digamos que se le clonan. O sea, los cuervos se le pasan también al otro. Aparte de conservarlos tú, se lo pasas al compañero como pases cercano a él, ¿vale? En plan al ladito. Y viene muy bien para proteger motores, snipear a distancia. Está muy, pero que muy bien. Y el addon amarillo lo que hace es velocidad de recarga de los cuervos. Ya sabéis que cuando tiréis si tenéis un cuervo tenéis poco tiempo de enfriamiento. Si tenéis 2 cuervos tenéis más. Y si tenéis los 3 cuervos, que son todos, tenéis el mayor tiempo de enfriamiento posible. Y gracias a este addon, pues se reduce, ¿vale? Todo. Entonces, digamos que te puedes permitir tirar más cuervos de la cuenta. Y poder recuperarlos lo antes posible. Y de perks con carnicero, qué interesante. Yo no juego con carnicero al artista. Sí que llevo engancho flashlight de pim pam pum intervención. Yo suelo llevar o temblores trepidantes, me parece muy buena, o interruptor del hombre muerto, pero seguramente las tenga baneadas, ¿vale? Es muy probable que las tenga baneadas, pues se lleva carnicero. Así que a ver qué tal. Obviamente lleva un killer para que no le hagan los 5 motores. No va a llevar no va a llevar ninguna perk de late game. Así que, pero vamos, lleva muy buenas perks, ¿eh? Porque carnicero es extraño. Vale, ya encontré un superviviente. Error. Muy bien, Zynox, evitando el hit. Lo suyo siempre, chicos, es tirar... Lo suyo siempre es tirar un cuervo, ¿vale? O 2 como mucho. 3 en ciertas zonas, pero no es un cuervo o 2, ¿vale? Porque si tiras 3, os digo, tienes un tiempo de enfriamiento bastante alto. Bien, bien, se están moviendo muy bien. Me gusta el inicio. Vale. Muy bien, aquí os fijáis, se ha alejado porque si se come, ya sabéis que la línea de los cuervos, cuando pasas por la línea te llevas hit, es un impacto, o sea, te quedas herido o te vas al suelo, pero si te alejas, te meten los cuervos, pero no te hieren, ¿vale? Simplemente te meten los cuervos. Así que aquí van, pese a que los hubiese lanzado bien Nox, no hubiese quedado herido. Y aquí está muerto, bueno, muerto. Claro. Aquí es hit o hit, ¿vale? Si vas para adelante, te llevas cuervos. Si vas para el killer, te llevas un enemigo. Uf, ha sido la buena ventana, ¿eh? Esa ventana es la buena. Aquí en Jagger Gym está bastante jodido. Muy bien, aquí esto se hace mucho.
meter cuervos y tirarlos, ¿vale? Porque suplemente casi siempre cuando el artista recién pone el cuervo pasa, ¿vale? No se espera. Entonces aquí el killer muy inteligente y tal, tira los cuervos. Perfecto. Muy bien aquí el killer. Si el killer juega bien con el artista, vais al suelo. O sea, da un poco igual lo que hagáis de superviviente, ¿vale? Es un killer muy poderoso. Yo digo, el mejor de tier A y no llega a tier S por poco. Entonces, obviamente, es así de poderoso en chasis. Vale, un motor. El de main, ¿vale? Gancho flagelante tiene. ¿Esto es gancho flagelante? Sí. Vale, buen cuervo de Zynox y se va. Claro. Ahí no puedes hacer nada, ¿vale? Ahí no puedes hacer nada. Ha metido 3 cuervos, se hace mucho. Metes un cuervo para digamos, seleccionarle y luego metes 3 cuervos. Pa y pa. O sea, como pillando 3 rutas. Y es muy difícil esquivar eso. Muy difícil. Así que Zynox herido. Double sword cross. I don't know how to describe that, but whatever it was fantastic from Nox. And they're applying pressure as they should be. And there is the pressure as you asked for it. Second generator coming out here already. Ivan on the hook will be guarded. We have a very Cuidado que lo puedes snipear, next to the hook as well, cutting down the muy bien aquí. El señor Nox yéndose a por. Ya aprovecha perfecto aquí Sina para rescatar. Tenía que hacerlo ahora o nunca. Así que perfecto Sina. En este rescate. Tiene agilidad. No. Aquí error de Sina. Qué raro verle errar en una doble ventana. Nada, pues Sina yo lo considero. Para mí Sina, si no es el mejor superviviente de Torment, es top 2. O sea, o top 3. Para mí es el mejor, pero bueno. Juega muy bien de superviviente. Demasiado bien, de hecho. Da asco verle cómo juega superviviente. ¡Pum! ¡Qué buena Zynox aquí! Aguantando justo en este pixel de cajita. Muy bien Zynox aquí. Ya aquí está muerto. ¡Hola! ¿Qué cojones? Pero si estaba en la línea. No he entendido esto, ¿eh? Ya sabéis, esta línea, ¿vale? Desde donde comienza hasta donde acaba, si el suplente pasa por aquí, es hit, ¿vale? No es tal. Sin embargo... Esto es un error del juego, ¿eh? Os digo, esto es hit. A no ser que me esté perdiendo algo, esto es hit. Desde hasta aquí es hit. Bueno, le pide igualmente, pero... Vale, Zynox no tiene gancho flagelante todavía. Gancho flagelante ahí. No, están en el motor de ella. Esto está tirando a Predict a ver si ve a alguien. Yo tiraría uno al motor de allá. Esto está fuertísimo. ¿Por qué el artista es tan fuerte? Por esto. Está campeando y a la par controlando motores. Decidme qué killer puede hacer eso. Campear controlando motores. Ninguno. El artista, exclusivamente. O sea, en fin. Bueno, quizá la singularidad, poniendo buenas cámaras y tal. Pero sí, poquitos más. No ha tirado ni un cuervo al otro. Sprint, pero no llegas al este. Te llevas hit. No vas a llegar. Ahí está. Gancho flagelante de Sina. Ahí está. Muy buena aquí ese disparo y aquí está muerto.
Qué buena aquí Zynox. Se ha abierto muchísimo hacia la izquierda. Muy buena Zynox. Perfecto, le ha metido un follow de doll aquí. Goes round towards the non-pallet side of this pallet gym. The firecracker is nice played. Nox has to respect it a little bit. And ¿Qué coño? Can Zynox slip away or will Nox ¿Qué cojones? I love casting these two names. He's still there. He's still around the other side of the wall. Nox now hunting down Zynox. LOL. Buah, está aguantando muchísimo, And I've got to stop confusing myself. Little brother Zynox Claro. is being chased. Están por aquí algunos. No, Third generator coming esto out. puede ser cagada, So far, every single down being No. punished. Por poco, Generator, they were ready to even go Por poco. Joder, ha aguantado muchísimo Zynox. Qué locura, tío. later. Cómo ha jugado aquí con las paredes y tal, They're rotating back into this little tile here. That's going to be generator number 4 on the way. Generator number 5 just started, so we still have some time on the killer side. Shinar here, one of the most responsible unhookers on the side of Team Torment, is already getting into position again, hiding and stealthing around the main building here. Nox now. Os fijáis aquí, a ver si me enfoco otra vez. Os digo lo que ha hecho aquí. Esto es un pro tip. Other side of the map now, playing more aggressively, and I feel like this was the perfect moment to give up. No lanza los cuervos. Tunnel and camping strategy. Iba por Zynox. Zynox está muerto aquí. The survivors that are repairing the generators. I think so, but again, we've had another kind of cross-bird map snipe, and this time it's on to Zynox again. He just manages to get rid of it down on top of a pallet. Now there will 100% be a survivor lurking around here to prevent this quick tunnel out, because I don't think we've got DS onto Zynox. Si le meten el palet, es jugadón, Knows it, which is why they're so scared. Here we go. We've got two survivors around here, and yes, okay, it's Shinha, the one who unhooked, is ready there for the pallet save, just buying time, and this is taking quite a while. They're going to pick up, but I don't think they get it in time. That's going to be a pallet save. Ha metido el M1 para afuera. Por eso no ha podido. Ha metido el M1 para afuera el killer. Muy bien aquí el killer. Muy bien. Ha llegado sin un pelín tarde. Un pelín, pero aquí el killer muy bien hecho. No, what? The artist actually somehow gets out of there. Zynox goes down. Shinha can't believe it. But we're definitely going to get at least one gem pop. ¿Qué pasa, gordita? ¿Qué quieres? That final gem pop, ¿Qué or I'm quieres, gonna go bebé? to a more drawn out endgame. Vale, lleva una partida muy bien, la verdad. Muy, pero bueno. De hecho, ya van a hacer el motor. Very, very sad to see that elimination. Survivor team was really trying to keep him alive, but a good distant goal once again on the survivor camp. Nada, se fue a para la izquierda del todo. Le están haciendo igualmente el otro motor en otro lado. Dos personas. Así que en 30 segundos ya el motor está hecho. Remaining generator here, one is pulled all the way towards the shack. They are already doubling it up. It's on 50%. So the second Ahora te abro, ahora te abro. but you may have enough time. En cuanto acabe la partida, cielo. Snipes, actually a double snipe coming in on Ivan and Shinar. Está fallando mucho el artista. Very good and very intense now. The Ha fallado con cosas que no debe haber fallado. will we get Y por eso will we get lo están pasando un poquito por encima. The answer is no, La verdad. 60% on the final Oye, el artista bien generator. jugado aquí se hace 4K. We need to defend this one. Survivor O como mínimo 9 cuelgues. coming in clutch as well here. So Pero claro, bien jugado. much on the table right now. So much back and forth. Lo está jugando muy buen hit a Steve. Muy bueno aquí, la verdad. The upper hand, but if this Está jugando... Tampoco está jugando mal, turn the table here. pero normal. Possibly. I mean, I don't think Nox can defend this like final gen at all. I think it's going to be pop regardless. Muy bien How aquí. much value can he get off it? And Ivan comes off. No Tiene adrenalina, creo, el Ace. the most valuable Si protege el Ace es que quizá tiene adrenalina. remaining on them. Doesn't want Ahí them está. to go down. The No final lo gen sabremos. does get popped, and I'm sure we're going to see more body blocking from Ivan. Stevie now taking another famous loop round his shack. He goes towards a fall in a tight spot now. Already injured, got crows around him. Here they come, and none of them hit. Muy bien aquí, Now, Steve. where is Muy Ivan? bien. Can he take the hit in time? No, Stevie goes Muy bien, pues se va a... edge of the map. Lo malo es que tiene los 4 primeros cuelgues. Ivan trying to help, but he's not going to get anything. Is Nox going to try and follow this up? It seems like some risk now from the killer side and not from the survivors this time. Infinity really wants to push it into Está tirando muy malos cuelgos el artista. La verdad, para digamos ejecutar está tirando malos. No tiene mucho nivel con el artista, la verdad. No le estoy llamando malo, ni mucho menos lo estoy llamando malo, ni mucho menos. Pero no tiene mucho nivel con este killer. Este killer es muy difícil, chicos, que lo sepáis, ¿no? Este killer es complicado de llevar.
Por eso se juega tan poco. Es de los killers menos jugados del juego. Porque tiene su mierda, la verdad. A lo mejor algún día hago tier list de killers más difíciles del juego. Quizá la semana que viene, la verdad. Me va a caer la idea. Y no he hecho tier list de killers más difíciles del juego. Pero estaría bien. De los más sencillitos a los más jodidos. Pero el artista es uno de los jodidos. Vale, aquí le ha salido la alerta roja. Le van a intentar rescatar. A ver, pueden. Pero se la juegan mucho. Se la juegan mucho. Ojo. Error del artista aquí. Cuidado el addon. Aquí es letal el artista. Buah, qué bien Steve aquí. Perdón, Sina. Yéndose hacia lateral. Esto es prestigio 100 de artista, Qué locura, prestigio 100, o sea... Pero os digo, no la he visto, no sé, a lo mejor... A ver, malas partidas tenemos todos, pero no la he visto... digamos, arrolladora, porque ya digo, es cierto que no han jugado muy bien los... tanto Sina, Steve, Iván y Zynox. Pero bueno, Zynox ha sido brutalmente triple turneado. Pero yo digo, Zynox aguanta mucho, la verdad. Para ser triple turneado contra este killer ha aguantado mucho. Y gracias a él han ganado la partida, básicamente. Pero os digo, no le he visto, no sé, así ágil. O sea, reventando en las chasas. Ha tardado mucho en tirar. Vale. Pues vamos a ver la partida. Me imagino que será Zynox ahora. De killer, me imagino que será él. Ahí está, Zynox. Interesante, vale. Este addon marrón también es muy bueno, ¿vale? Os recomiendo mucho. A mí me gusta más el addon amarillo para recargar antes los cuervos, pero el addon marrón lo que hace es que cuando los clientes tienen los cuervos encima puestos, tardan más en quitárselos, ¿vale? Tardan algo más de tiempo. La barra les aparece en rojo en vez de en blanco. Y bueno, está muy bien para eso, para que estén más tiempos con los cuervos encima puestos. Y va con nuez, claro, porque ha visto que el otro ha hecho... ¿Cuántos cuelgues hizo? Hizo 3 de 1. No, perdón. No hizo mucho menos porque se rescataron. Hizo 4, no, 5 cuelgues creo que hizo el anterior artista. Creo que 5. Dejarme chequear, tío. Me queda un poco... ¿Os pido disculpas? Vale, ha hecho 2, 3, 4... Sí, 5, efectivamente. 5 cuelgues. Conté bien. Vale. Y claro, va con nuez para asegurar. Por si se le complica un poquito la partida y tal, en general, con el nuez, tiene que quitar bien. Vamos, yo creo que debería ganar, la verdad. Hacerse más de 5 cuelgues no es difícil. Ha fallado aquí los cuervos. On the first chase here, that is going to be Stakes, French Looper Serial and Nox, and no injuries so far. Muy buen full W, ¿verdad? Del señor Sticks. Y aquí estás muerto. Bueno, muerto. Herido. M1. So short that a normal M1 is just going to be enough. We can only hope that Nancy is on a good run here. We already see trying to take as much distance as possible, but will be left with a TNL wall, and that usually, especially against an artist, cuts the chase relatively short. It normally does, but didn't pull the trigger on the birds as she went through the L wall there. Takes the crows and is actually surviving for a little bit longer. Adiós. ¿Veis? Esto es el artista. Esto es el artista. Es que te pone un cuervo, te mete una presión que flipas. El Zynox se ha hecho bien ahí el midgame. Ahí ha ido como iba a hacer por fuera y se mete por dentro. Muy bien. Un cuervo bastante rápido. Gancho flagelante sería brutal. Gancho flagelante. No le ha metido gancho flagelante. Ahora veremos, pero no lo ha usado, pues no hubiese reventado ese motor. No lo ha usado. Está mal, aquí debería aparecer el pim pam pum activado. No aparece. Ya lo ha usado. Ah, quizá lo ha usado, No sé, como no lo hemos visto. Lo habrá usado. Sí, está usado ahí, vale. No he dicho nada. Yo dije, menudo bug, tío. Este juego tiene tantos bugs, sabes que ya uno mal pienso de todo.
Vale, ya está viendo que hay arriba, pero es que el montón de arriba es lo malo, no puedes controlarlo. Birds being sent over the map again. Watch out, sniper, but unfortunately not finding a target here. It is so satisfying when you go for a few No, arriba no puedes steps dar. across the map and then see when they Es una putada, pero arriba no puedes dar. you also get so much information about which generators are being attacked, but actually 2 generators are being completed on the side of Infinity. 6 more stages to go. We do see the Kobe mechanic is now active as Zynox is farming a minus weapon for camping. Intercambio. But, ladies and gentlemen, the survivors are not allowed to Y tunelea. use this new mechanic. No. So, just going to stay on the hook. Esa linterna es imposible. Y ahora sí, gancho flagelante. Vale. Ahí está, gancho flagelante. Vale, esto es hit. O sí, llega. Llega. Sí. Aquí Nox ese hit ha sido tremendamente gratuito. Un error suyo. ¡Ostras! Se la ha pillado por el camino. Sí, obviamente campea. Oye, ahora si la dejan llegar al segundo cuelgue sería un error de los supervivientes. Sería un error. Stage on French Looper means that they have 55 seconds to prevent a potential elimination here, and we do see that Serial is trying to prevent exactly that, trying to go for it, but the hit is coming out quickly. That is very likely just going to be the 1-1 trade. La perde esta, por eso rescataba rápido, la de la izquierda, ¿vale? Medidas desesperadas se llama. Por eso rescataba rápido. Bien. Gancho flagelante otra vez. Vale, eso será otro gancho flagelante, me imagino. Debería, vamos. Sí, pero ¿por qué lo envía aquí? Porque lo tiene más esquinado, ¿vale? Más fácil proteger el cuelgo, por así decirlo, ¿vale? Pues solo lleva la esquina. Bueno, lateral del mapa en este caso. Y pim pam pum. Buah, brutal. Un gancho flagelante más pim pam pum. Esto es mucho tiempo. Lleva 3 cuelgues, con que haga 2 más ya empata la partida. Y con 3 más ganaría. Agilidad. No le persigue, muy buena decisión. Esto es hit. Ahora Nancy. Caída equilibrada, vale, entonces no es hit. Muy buena. Cuidado que le puedes snipear, Taquilla. Se ha metido en taquilla, muy bien aquí el superviviente. Tirial va a llegar a segundo stage. And that would already mean that all this time bonus we talked about when you exchange survivors on the hook for one another and gaining additional hanging time is kind of breaking apart now because they have not made the exchange with Serial so far, meaning whenever Serial is going onto the hook next, he is eliminated. Nox has va a rotar al otro motor. O a que le cure. Muy buen mid-game y hit. Perfecto aquí Zynox. Muy bien. Me está gustando mucho Zynox, la verdad, en este partido. Tanto la primera partida como esta. Tomando muy inteligente. Muy buenas decisiones. También es cierto, cuando tus compañeros, bueno, tanto tú como tus compañeros han hecho una buena partida en la primera, digamos que la segunda partida es más relax. Encima llevas nuez para asegurar. O sea, ir así cambia la historia. Porque la primera partida ha sido muy buena. Entonces te quitas trabajo para la segunda. Aquí está muerto. Aquí es imposible de sacarlo.
Imposible. Vale, esto es un pro tip, ¿vale? Si pones los cuervos aquí arriba, hacia abajo y hay supervivientes, les das, ¿vale? Que lo sepáis. Les das. En sentido contrario no, ¿vale? Pero hacia abajo les das. Vale, pim pam pum. ¿Qué pasa, gordita? Qué bonita. Qué bonita. Tiene pinta que va a ser 2-0 esto. 2-0 a favor de Torment. Porque con que haga un cuelgue más o con que Styx se muera, ya ganaría. ¿Infamos 6 cuelgues? No eran 5. Ah, no, cierto, el que muere. Vale, perdón. Sí, eran 6, cierto. Claro que no conté el que moría, claro, 6 cuelgues. Sí. Vale. Pues con la muerte de Styx empataría. Sí, eran 6 cuelgues. Estoy atontado. Se mete en el armario para quitarse el cuervo, muy bien hecho. Eso jode mazo al artista, los armarios. Para quitarse los cuervos. Está aquí la Análisis. La Análisis está por ahí. Muere Styx, cuidado, se viene sniper. No, hay que esperar un poquito más ahí. Hay que esperar ahí un poquito más. Pero bueno, Nox tiene 0 cuelgues. The trouble is, if you commit too far away and the survivor takes a miracle chase, you could completely throw it. So Zynox doesn't want to get too Una pena que no des ese hit, la verdad. Vamos, yo creo que debería ganar. No creo que le aguanten con nuez y escapar. Lo dudo mucho. Muy bien aquí Claudette, hace la mago hacia adentro y se va hacia afuera. Error de French Looper. Error aquí de French Looper. Buah, este palet es el peor el peor del mapa. O el segundo peor del mapa. Con la linterna, obviamente, porque tocaba salvar ahí. Si no salvas, pues ya está. Derrota. Ahí había que salvar. Así que ha hecho bien en quedarse ahí para intentarlo. Pero obviamente Zynox no es gilipollas. Y sabe lo que le puede venir encima. Pues ya está. 7 cuelgues y aún... Esto perfectamente puede ser 4K, ¿eh? Por mucho que ya haya ganado Torment, puede ser perfectamente 4K. Qué buen esquive de Cereal. Muy buen esquive de Cereal. Se irá por el otro, obviamente. Por el otro está herido y en muy mal sitio. Qué bueno. Ya. Lo malo que acá ha tirado muchos cuervos y... providing some excellent content and some very enjoyable matches. High intensity, nothing slow. It's been really fun. Uy, mira, voy a reparar aquí todos juntitos. French Looper has got someone there to take a hit. Detective tap. How much can he body block? The slingshot gets set up. Error de aquí de Nox. Tenía que haber cubierto. French Looper muere y tiene pim pam pum. Ahí está, pim pam pum ahora. Y cuidado el otro motor, cuidado el otro motor. No creo que reparen. Si Zynox igual, lo dudo. No ha esquivado, tío. Un segundo, chicos.
Quería abrir a mi niño. Cuidado el último motor, Oh, qué buena aquí. Muy buena por parte de Zynox. Este disparo. Ya que está muerto. Le ha tapado la ventana para que se soltase se va la hostia. Y aquí es M1. No tiene cuervos. Will be treated to one final chase from our Affinity team before they depart the winter circuit. ¡Pum! Going to be volted through Shaq very, very comfortably. Yo creo que da tiempo a tirar cuervos sin impactar. Not quite sure where to go. Are they going to take a bird to the face? This is going to be close. Run straight Claro. into it, but also No runs into the artist. I do want to quickly say as well. Pues está 9 colores, digo, pero perfectamente podría haber sido 4K, ¿eh? Porque aquí Cyril aguanta muy bien y tal, pero si hubiese controlado más a Nox y tal, aquí se hacía 4K. El killer. Ha sido por poquísimo. Vale. Pues aquí vemos las que llevaban. Sí, vamos, las típicas, las que se juegan contra un killer tan potente como el artista. Y nada, Zynox muy, muy bien jugado, ¿verdad? Han jugado, para mí, me han gustado más las partidas de Survey. Bueno, las dos me han gustado, la verdad. Han jugado muy bien de Survey y Zynox ha jugado muy bien en más partidas de killer, tomando decisiones inteligentes, fallando muy poco. Pero me ha gustado más la partida de la plaga de Zynox. Me ha gustado más la plaga que el artista. O sea, ha jugado muy bien el artista, pero me ha gustado más la plaga. Y nadie de Survey han jugado muy bien. Entonces, cuando el primer partido que es de Survey lo juegas bien y te escapas con pocos jugadores, pues digamos que la partida de Killer es eh, menos difícil, por así decirlo. Y claro, ya vas a la segunda partida con otra perspectiva. Vamos, me ha gustado mucho el partido de Torment y vamos, Infinity han jugado también bien, o sea, pero el Killer digamos que ha jugado peor. La verdad, el Killer de Infinity se ha notado que ha jugado bastante peor que el Killer de Torment. Así que nada, enhorabuena a Tormen por ganar el partidito y ya nos vemos mañana con el directo y ya pues hasta la semana que viene que continuemos con más videitos por el canal. Me queda pendiente, prometido que lo haré, la lista de la tier list de los killers entre los más fáciles a los más difíciles. Así que eso la semana que viene vendrá por el canal. Muchas gracias por haberme visto y nada, hasta mañana. ¡Mua! Chau, chau, chau.